Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buen amanecer, desde donde quiera que estén abriendo y conectando con este video. Estamos en el momento que se conoce como el día de la distribución, en esos 3 días de trabajo interior profundo en torno a la luna llena. La luna llena y la luna nueva son momentos privilegiados dentro del mes lunar para hacer contacto profundo con aquel desafío, con aquel aprendizaje, con aquel sendero evolutivo que estamos transitando y que en su espiral continua nos lleva a niveles de conciencia cada vez más profundos que implican un mayor contacto con nuestra alma, con nuestro verdadero ser, con aquella chispa de conciencia que se viste con diferentes vestidos, con diferentes roles, con diferentes funciones, en diferentes escenarios, todos diseñados para que aprendamos, para que entreguemos los frutos de nuestro aprendizaje, para que recibamos las nuevas lecciones y para que nos integremos a esa dinámica evolutiva continua que nos revela. La luna nueva normalmente tiene que ver con la introspección, con el mundo interior, con el contacto profundo con el alma, con aquello que somos en nuestra intimidad a través de la ventana que alinea el sol con la constelación en la que se encuentra transitando y con su mensaje simbólico y arquetípico. La luna llena, por el contrario, tiene que ver con el mundo de la manifestación, tiene que ver con la cosecha, tiene que ver con aquello que se expresa directamente a través de los actos, a través de los hechos, a través de la palabra, a través del gesto. Aquello a través de lo cual creamos, transformamos, gestionamos nuestra realidad, nuestras relaciones. Es muy importante tener eso en cuenta porque así en la luna nueva iremos hacia adentro, en la luna llena iremos hacia afuera y siempre nuestro centro será aquel desafío simbólico del arquetipo de la constelación y su significado. Y nuestra tarea, revelar la lección profunda oculta para nosotros. En Aries se revela el plan. ¿Qué es el plan? Es aquel propósito mayor, el propósito profundo del alma que a través de los hechos nos va hablando. Uno de los grandes desafíos en Aries es desarrollar la visión espiritual, la escucha activa, aprender a leer más allá de los textos, los contextos y los subtextos para entender ese propósito, para entender el para qué, para entender el llamado profundo que desde el alma se nos hace. Y es el momento en el cual surge, brota, eclosiona la semilla de la coherencia. Porque nuestra vida será coherente en la medida en que podamos sentir, aunque sea de manera intuitiva y vaga, cuál es el propósito del alma y realizarlo. Hay un primer nivel de conciencia en el cual se manifiesta ese nivel de propósito del alma y es la sensación de coherencia. A este nivel tenemos un término que tiene muchas maneras de comprenderse y es la conciencia. Por un lado, la conciencia es ese campo infinito, indescriptible, que vincula a todos los seres, todas las cosas, que se manifiesta en la multitud de eventos, en la multitud de seres, de objetos, de átomos, de moléculas, de partículas, de organismos.
que pueblan el universo. Y esa conciencia, en cierta forma, es la manera en que la divinidad impregna el universo. Y nosotros somos un punto focal de esa conciencia. Sin embargo, hay otra acepción más desde el punto de vista cristiano, católico, en el que esa conciencia equivale a esa vocecita interna que nos dice muy suavemente, pero de manera muy contundente, si estamos haciendo lo correcto, si estamos en nuestro lugar, si estamos eventualmente sirviendo al sistema mayor, al propósito mayor. Porque si bien el foco en la individualidad es parte del proceso de desarrollo de las potencialidades del alma, y de la misma forma que en la infancia hay un egoísmo casi perverso en el que los deseos y los temores se manifiestan como necesidades perentorias de la humanidad, en la medida en que vamos desarrollándonos, vamos pudiendo tomar distancia del decreto inmediato de esos deseos, de esos temores. Y empezamos a entender que la función de ese cuerpo de deseos es sostener al individuo, garantizar la supervivencia, garantizar la propagación de la especie, construir la personalidad para que en el momento adecuado hagamos ese salto cuántico que nos catapultará más allá de la barrera del diafragma y pasaremos de esos tres primeros centros debajo del diafragma. El primero relacionado con la supervivencia, el segundo relacionado con la sexualidad y a través de la sexualidad, no solo con el placer, el disfrute, sino también con la propagación y fortalecimiento de la especie. Y el tercero, relacionado a través del deseo, del temor, con nuestros roles. En el momento en el que empezamos a intuir que hay algo más, que esa búsqueda del placer y la satisfacción de la sexualidad, que esa capacidad de garantizar nuestra supervivencia, que ese desempeño excepcional a través de nuestros roles no nos garantizan la felicidad. Y encontramos detrás de todas esas actividades también un profundo vacío que se manifiesta como la conocida crisis de los 40 o de los 50, las crisis de sentido, las noches oscuras del alma en las que a pesar de la abundancia, solo podemos sentir y validar nuestro profundo vacío. Es que estamos empezando a escuchar el llamado del alma que nos dice, tú, además de cuidar el cuerpo, tú, además de cuidar la especie, tú, además de desarrollar una personalidad, tienes un propósito mayor. Y debes comenzar por el amor incondicional. Entonces, en ese momento en el que nuestros ojos se vuelven al alma, comienzan a alinearse con un propósito mayor que es transpersonal en la medida en que trasciende los deseos y temores del individuo y se alinea con las necesidades no solo del grupo social, de la comunidad, de la especie, del planeta, eventualmente de la ley evolutiva del cosmos. En ese momento sentimos con certeza contundente que estamos donde nos corresponde. El primer efecto es que nos liberamos de la tensión, de la fricción que constantemente producen en nosotros deseos y temores divergentes, tendencias contradictorias que tratan de llevarnos en direcciones a veces opuestas, pero siempre divergentes. Eso produce un gran desgaste.
Eso produce dudas constantes. Ese produce la sensación de estar tirado con los brazos amarrados de dos caballos que salen por carreteras diferentes. Y eso nos rompe el corazón. Eso nos rompe el alma. Eso nos genera ambivalencia, nos genera una dicotomía profunda. Y es, en muchos casos, el origen de la crisis de sentido. Yo que he conseguido garantizar la supervivencia mía, de mi familia, que tengo éxito, que tengo un lugar en la sociedad, que tengo reconocimiento, ¿por qué siento este profundo vacío? Y es que la identificación con esos roles, la identificación con la satisfacción de esos deseos como única posibilidad de sentirnos completos y realizados en el mundo, no es suficiente, jamás lo será. Ese es el primer paso. El siguiente es abrir nuestro corazón a la inclusividad, al amor. Cuando desde nuestro plexo solar ascendemos hacia el corazón, entendemos el vínculo profundo que nos relaciona indefectiblemente con la vida. Y en ese vínculo, que por un lado es mucho más sereno, que es mucho más, no me gusta la palabra tolerante, mucho más comprensivo, amorosamente inclusivo, compasivo, en el sentido de ser capaz de sentir e incluir la emoción y el sufrimiento del otro para transformarlo en acciones que sean válidas para remediarlo. Es aquello que nos va a permitir ser creadores a través de la palabra, a través de los actos en el sexto centro, y luego ascender a una mirada de síntesis que ha pasado por la supervivencia, por la propagación, por el reconocimiento, por la inclusividad y por asumir las consecuencias de sus propias creaciones y entender desde ahí cómo en el sexto centro se abre una mirada de síntesis que en la coronilla de nuestra triple personalidad, cuerpo físico, emocional, mental, abre las puertas del alma, las puertas de la trascendencia. Y es allí donde ese momento de Aries, alineado con nuestro sol, en esta época del año, reflejado por esa luna llena que estamos viviendo, puede permitirnos decirle al alma, estoy listo para que me permitas conocer el propósito mayor, para que me permita saber cómo sirvo profundamente al plan. Y sé que lo haré de manera única e irrepetible, que soy un punto focal de la conciencia que solo puede realizar su parte y que esa parte, porque sigue ese designio profundo, estará indefectiblemente ordenada y vinculada al aporte de todas las otras personas, de todos los otros seres que consciente o inconscientemente estarán realizando el propósito del alma. Y en ese momento surge la paz, la certeza de estar donde te corresponde y haciendo lo que te corresponde, con una apertura profunda al aprendizaje, que es la capacidad de reconocer que nos equivocamos, entender otras maneras de hacerlo y cambiar, transformar. En ese momento el forcejeo cesa, el desgaste y la fricción desaparecen y toda la energía que hemos perdido continuamente en esa dirección, que es la principal causa de estrés emocional y relacional, queda disponible para gestionar nuestra energía, para generar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras herramientas profundas
y dejar esa impronta que es la que la vida necesita de nosotros. En esa gran sinfonía, en ese gran coro en el que cada ser está emitiendo una nota, tendremos la capacidad de leer e interpretar en los signos, en los eventos, en las intuiciones, en las conversaciones, en las discrepancias. ¿Cuál es la nota que debemos emitir, que debemos cantar? Y estaremos de una manera muy afinada y alineada, resonando armónicamente con ese coro que interpreta la música de las esferas. Entonces, en Aries, comprende que la supervivencia, la propagación de la especie, la búsqueda del placer y reconocimiento son fases del proceso, que no tienes que quedarte allí. Abre tu corazón, comprométete con las consecuencias de tus actos. Mira más allá, desde una síntesis que comprende las interacciones sistémicas de la vida, de tu vida, y ascendiendo al altar de tu coronilla, conéctate con el alma e invoca su luz. Invoca esa claridad facilitada por la luna llena de Aries para entrar en contacto con la parte que te corresponde del plan y ejecutarlo. Hoy, en esa meditación, cierra los ojos. Llega hasta ese altar ascendiendo en la escalera de los 7 centros de conciencia, recogiendo en cada uno de esos peldaños el don que te concede, y desde allí di en profunda conexión, con profunda sinceridad: alma mía, muchas veces me siento perdido, muchas veces sufro porque mis decisiones se ven nubladas por el humo, por los velos de esos fuegos internos que a veces me consumen en la dualidad. Inspírame, permite que comprenda en este momento y en cada día qué es lo que necesitas de mí. Y en este instante, permíteme sentir cuál es la dirección general, amplia, quizás ambigua, pero la dirección que este año solar marca en esta vida que busca que mi cuerpo, mi emoción, mi mente se alineen con el divino propósito. Aquí estoy. Me ofrezco en total conciencia para ser instrumento de ese plan que encarno. Y permítete unos minutos de silencio, que surjan imágenes, intuiciones, impulsos. Y una vez sientas que es suficiente, escribe en tu diario, en tu cuaderno, en aquel lugar que consagras a las ideas transformadoras o a los aprendizajes profundos, aquella que sientes que es la dirección que tu alma
te marca en este momento. El propósito global del año, el gran desafío, aquello que le dará orden y dirección a las experiencias y en el fondo sentido a tu vida y a tu legado. Quédate unos minutos en silencio. Reflexiona sobre lo que hemos hablado y mira la manera en la que hoy, en algún momento, puedas dedicar 20 minutos, media hora, a aquietarte, a revisar qué pasó en tu año pasado con aquello que sentías que era lo esencial, a recoger esa energía y esos aprendizajes de cada centro, a alinearlos con tu alma, a invocar la conciencia del propósito, a escribirla y a consagrarte en su realización. Quédate en silencio. Te acompañamos.